Damos inicio a la clase. Sí, Alison, excelente. Damos inicio a la clase del 27 de octubre. Entonces, para ello, vamos a escuchar unas expresiones, atentos, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado esta expresión que dice ave pa' ve, o esta, se vino tremendo aguaceral. Sí, es así, profe. Sí, esta de aquí, tate quieta, mejor vení pa' acá. Sí, Sí, y esta que dice, compre los ovos. sí, Sí, en las excelente. calles. ¿A qué tipo de cultura creen que pertenecen estas expresiones? Afrodescendiente. Excelente, Dylan, a la cultura afrodescendiente. ¿Sí? Chicos, tengan la bondad de abrir su librito. Este día vamos a hablar, según nuestro mapa de contenidos, vamos a hablar acerca de la cultura afroamericana. ¿Sí? Vamos a enterarnos de algunas cosas. ¿Se acuerdan cuándo fue el descubrimiento de América? Bueno, el llamado descubrimiento de Yo, América. 1492. Cuando recién pisaron acá. 1492, excelente, muy Y bien. recién Nunca se... llegaron a Quito en 1532. Excelente, Nicolás, muy bien. Nunca se olviden de esa fecha. Sí, 1492 es una fecha importantísima para la historia del mundo. Ya, entonces, por favor, abramos el librito de la página número 73. Y voluntario, voluntaria, por favor. Voluntario, voluntaria, por favor. No tengo voluntarios ni voluntarias. Yo para leer. A ver, Camilo, por favor, página número 73, el punto número 4. Listo. Punto número 4. Lee esta historia tomada de la tradición oral afroecuatoriana y reflexiona acerca de la historia del pueblo afro en nuestros países. Escribe tus impresiones. Atentos, chicos. Bien, Camilo. Ustedes abajo tienen 5 linitas. Van a escribir la impresión que ustedes sintieron con respecto a esta lectura que va a hacer Camilo. A ver, Camilo. Ya. Un día de noviembre de 1553, una nave española echó anclas más abajo del Cabo de San Francisco, en Esmeraldas. Bajaba rumbo al sur desde Panamá, con mercaderías y 23 negros bien escogidos, 17 hombres, 6 mujeres. Temerosos enviaron a los negros para que le buscaran comida y agua. El viento arreció de tal manera que la nave fue a dar con sus tablas a los arrecifes azotada por un grueso oleaje. Sigo. Claro, no sé por qué se detiene. Perdón. El eje, en tierra firme y con la selva a tres zancadas, llamándolos a toda garganta. Los negros hicieron humo en la apesura. El bosque tropical los ocultó. Los amos llegaron a la playa y daban voces queriendo retener a los esclavos. Imposible. Aquellos negros no tenían ningún cariño por sus cadenas, ninguna gratitud hacia los negros. Los españoles decidieron continuar el viaje al sur, caminando. Cuando desaparecieron, en la distancia asomaron los libertos para abordar en la nave encallada, sacar lo que fuera de utilidad y perderse de nuevo en la selva. Así fueron los orígenes. Después vinieron nuevos negros, los cimarrones, los corazones de aquellos hombres y mujeres nacidos en el África, vueltos a nacer en la selva americana, latían tan fuerte que su ritmo cargado de sentido fue la primera canción negra que se oyó en Esmeraldas. Excelente, Camilo. Muchas gracias por la lectura. Ariana Carrillo, ¿qué
impresión tiene usted de esta lectura? Sobre la primera música. ¿Eso me está respondiendo? Muy mal. A ver, ayúdele Diana Vélez, por favor. ¿Qué impresión tuvo usted acerca de la lectura? Sobre la esclavitud. Ya, ¿cuál es la impresión de la lectura? No tengo ninguna idea. No creo, Diana, tienes muchas ideas. Sí sé de lo que se trata, pero lo único que se me viene a la mente es sobre la esclavitud y ya. El racismo, es que no trata sobre eso. Ya, a ver, Dylan, ¿qué percepción tienes tú de esta lectura? Como que Nicolás. Martínez, Nicolás. Listo. es porque, ¿Estamos? ¿cómo se explica? O Vamos a sea, poner el ¿cómo fue número, la ¿de historia acuerdo? de Vamos a aquellos poner el número. los El primero negros? es número 1. ¿Cómo queda una? Martínez, Nicolás, ¿qué percepción tienes tú con respecto a la lectura? De que es una historia antigua de hace muchos años que explica la venida de los españoles y el maltrato que tenían a los negros. Ya, chicos, escuchen, yo les voy a decir mi impresión. Yo tengo la impresión que con la lectura nos cuenta que los negros, al momento de que llegan a Esmeraldas, ¿en qué año llegan la tripulación? Eso es importantísimo. ¿Qué año llega la tripulación? Con mercadería de 23, no, 1553. 1553, por favor, esa es pregunta de prueba. 1553 llegan ellos a las costas de Esmeraldas, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi impresión de que luego de que ellos obviamente llegan, por todo lo que ustedes piensan, ¿no es cierto? Lo que está imaginando Diana, ¿no es cierto? De la esclavitud y esas cosas, ellos llegan a Esmeraldas y como que se apropian de ese territorio. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que se apropian de ese territorio? Porque fueron como que a quitarles, fue porque descubrieron ellos América. No, Nicolás. ¿Por qué creen que ellos... Y encontraron esmeraldas. Ahí ellos habitaron. Ya, ¿por qué crees que habitaron justamente Esmeraldas? No se fueron a Manabí, no se fueron a Porque Guayaquil, estaba cerca del mar. Porque estaba con mercadería. No, Guayaquil es el punto más saliente del Pacífico, está más cercano al mar. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué creen que específicamente se fueron a Esmeraldas? Por los negros. ¿Por qué por los negros? Para tratarlos como esclavos, como los afro. No, o sea, digo, los negros se fueron, llegaron a Esmeraldas y como que se apropiaron. Ahí nos dicen, ¿no es cierto? Se hicieron humo en la espesura, los negros hicieron humo. O sea, el bosque tropical, ¿saben cómo les dicen a Esmeraldas? ¿Sí saben cómo le dicen a la provincia de Esmeraldas? No, yo no sé. Que no hayan escuchado que le dicen la provincia verde. Ah, no, yo iba a decir la Sí. provincia de los negros. La provincia... De los monos. No, escuchen, la provincia verde le dicen a Esmeraldas porque existía muchísimo árbol. Era verde realmente Esmeraldas. Entonces, pero con la llegada de de la cultura afroamericana, ¿no es cierto? De los africanos, de los negritos, ellos llegan a Esmeraldas en 1553 y como que se apropian de ese territorio. Yo personalmente pienso y creo que es por el tema del clima, el tema de como que se sintieron en su espacio, en su África chiquita, ¿no es cierto? En su África chiquita llegaron lo ocuparon a Esmeraldas. Entonces, chicos, atentos con esa fecha, es súper importantísima, ¿no es cierto? Pasemos la página. Una vez ya explorado brevemente este tema de cómo llegan los
los afroamericanos, el año en que llegan acá a las costas de Esmeraldas específicamente, vamos a aprender más acerca de los afroamericanos. Tengan la bondad, John Jairo, en la página 74, leer el primer párrafo del recuadro. Aprendo, por favor. Afroecuatorianos. Las mayores comunidades de afroecuatorianos se asientan en la provincia de Esmeraldas y en el valle del Chota, Imbabura. Según la tradición, los afrodescendientes llegaron a Esmeraldas desde 1533. En Esmeraldas se formó un cacicazgo formado por negros. ¿Se formó un qué? Un cacicazgo. Cacicazgo. Un cacicazgo formado por negros libertos y cimarrones. ¿Qué es cimarrones, John Jairo? ¿Sabes qué cimarrones? Personas que lograban escapar de la esclavitud. Excelente, muy bien, continúe. Que lograron acuerdos con los indígenas que vivían en la zona, yumbos, cayapas y otros. Su líder fue Antón. Le siguió en el liderazgo Alonso de Yescas. Gracias a la resistencia armada y a inteligentes estrategias, mantuvieron su autonomía durante casi toda la época colonial. Los llamados palenques fueron refugios de los ancestros afroecuatorianos, que huyeron de la esclavización y construyeron sus comunidades en libertad entre la selva y las montañas. Excelente. A finales del siglo XVII, atentos, esto es importantísimo. Primero llegan en 1553 y a finales del siglo XVII, por favor, eso subrayen, ¿sí? A finales del siglo XVII llegaron los primeros africanos a la zona del Chota, traídos como esclavos para trabajar en las haciendas jesuitas. Un tercer grupo llegó desde Jamaica a fines del siglo XIX e inicios del XX, como parte de la mano de obra contratada para la construcción del ferrocarril. Continúa Matías Paredes, por favor. Afrodescendientes trajeron en su memoria los elementos de su cultura ancestral, sus historias míticas, las danzas, la música, los instrumentos musicales, los colores de sus vestidos, los peinados. Todo lo adaptaron a la nueva realidad americana. Estos saberes fueron guardados para las generaciones. Sobrevivieron a la esclavitud gracias a su fortaleza física y espiritual, a su energía y a su amor por la vida. La familia ampliada les sirvió de sustento. Los abuelos, tíos, padres, madres, hijos y nietos podían ayudarse y cuidarse. Excelente. Continúe, Reni Andino, la lectura, por favor. Gracias, Matías. Tuvieron una relación de cercanía con la tierra y sus productos. En Esmeraldas, el mar y los ríos fueron pródigos: pescado, concha prieta, camarón y cangrejo. Estos se combinaron con lo que daba la tierra: plátano, yuca, coco y muchos más. En el Valle del Chota, su sustento estuvo basado en el consumo de yuca, plátano, caña de azúcar, frijol, camote y variadas verduras. ¿Sigo? Mateo, continúa tú, por favor. Hoy Mateo dice. Rivera. Ya. Los acentos africanos transmitieron a sus descendientes sus saberes a través de la tradición oral, en forma de cuentos, mitos, canciones, juegos y leyendas. Este grupo humano no tenía una lengua común, por lo que el español sirvió de elemento de unión, pero un español enriquecido con palabras y expresiones ancestrales de su memoria. El esmeraldeño es una lengua indígena ahora desaparecida, que sobrevivió a la conquista debido al contacto intenso entre poblaciones indígenas y afrodescendientes, y se habló hasta finales del siglo XXI en lo que hoy corresponde a la provincia de Esmeraldas. Siglo XIX, Mateo. Atento, no pasa nada. Gracias por la lectura. Chicos, entonces, ¿saben qué es una variante del español?
Otro tipo de habla del español. Otro tipo de habla, excelente, Dylan. ¿Alguien más? ¿Qué es una variante del español? Es el mismo español que hablamos todos, sino que diferente a lo que nosotros, diferente significado para otros países. A ver, ¿en qué difiere? ¿En qué se diferencia, no es cierto? Es el español que hablamos aquí. ¿En qué difiere de los otros españoles? El tono y el acento. Tono y acento, muy bien. ¿Qué más? Diferente pronunciación. Algunas palabras. Ya, excelente, muy bien, chicos. Una variante del español es un diferente uso de un diferente registro. Se usa un diferente registro, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de la costa no es lo mismo el habla del esmeraldeño que de un guayaquileño, que de un manaba, ¿no es cierto? Entonces varía. Utilizamos el mismo español, pero el acento, el tono, diferentes palabras, ¿no es cierto? No se ocupan las mismas. Excelente, chicos. Dentro de aquí mismo de la sierra, ¿no es cierto? No es lo mismo el habla de un quiteño, ¿qué es? ¿No es cierto? Decir, ¿qué es? Que un cuencano que habla cantado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una variante. Dentro del mismo español, el uso de un diferente registro, tono, acento, ya sea por el tema de la geografía y muchas variantes dialectales que existen, ¿no es cierto? Entonces, chicos, básicamente, lo que hemos aprendido hoy día, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy día respecto a los afroamericanos, a los afrodescendientes, a la cultura afroecuatoriana? ¿Dónde se instalaron o dónde habitaron? ¿Dónde se instalaron, Diana? En Esmeraldas. Y En el barrio del Chota. en el Valle del Chota, excelente. Específicamente se asentaron en Esmeraldas y posterior llegó un cargamento al Valle del Chota. ¿En qué año llegó ese cargamento? 1553. A Esmeraldas, al Chota digo. ¿Cuándo llegaron los esclavos negros al Chota? En el siglo XVII. 1533. Escuchen, en 1533 llegan específicamente a Esmeraldas, la primera generación, digámoslo así, o sea, la primera, el primer cargamento. El segundo, Al Chota llegaron en el siglo XVII. a finales del siglo XVII, ¿no es cierto? Y la última llegada, ¿cuándo fue? No dijo siglo XX. No, es la segunda oración del segundo párrafo. Ahí está la respuesta. A finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, un tercer grupo desde Jamaica llegó aquí a nuestro territorio. ¿Sí? ¿Cuál es lo característico de este tipo de cultura afroamericana? ¿Cuáles son sus peculiaridades, sus características de esta cultura afroamericana? Danzas. Su habla. Su habla, su música, su danza, ¿qué más? Su cultura. Su cultura, ¿qué más? La forma de que se exprese. De vestirse. Su forma de vestirse, ¿qué más? La forma de expresarse. Forma de expresarse, ¿qué más? Su relación cercana con la tierra o con la naturaleza. Bien, Diana, excelente. Eso yo creo que por eso, por la relación cercana que ellos tienen con la tierra, es que como que se apropiaron de esta provincia verde llamada Esmeraldas, ¿no es cierto? Excelente, muy bien, chicos. ¿Cuándo desapareció el dialecto esmeraldeño? Chiquillos. A finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX desaparece este dialecto, esta lengua ancestral indígena llamada el esmeraldeño. Sí, chicos, básicamente hoy día hemos hablado de la cultura afroamericana, nos enteramos
cuando llegó, cuando hubo la primera llegada, ¿no es cierto? 1553, la segunda llegada a finales del siglo XVII y la tercera llegada a finales del siglo XIX e inicios del XX, los que llegaron desde Jamaica, ¿no es cierto? El esmeraldeño, una lengua indígena desaparecida en la actualidad, fue usada hasta los finales del siglo XIX, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? ¿No? La próxima semana, por favor, vamos a hablar acerca de los dialectos afroecuatorianos. Sí, tengan la bondad de ir a buscar a la web, a un diccionario, qué es el dialecto. Sí, van a buscar qué es un dialecto, por favor. No tienen que copiarle en su cuaderno ni nada, solo tienen que saber y entender porque la próxima semana empezamos hablando de el dialecto. ¿Qué es un dialecto? ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Este es 10º B.